Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Los que nos sintonizan nuevamente aquí entre nos, en esta nueva charla que tenemos mi amiga y terapeuta Raiza Fuentes Sánchez y yo, su servidora Freya Mendoza López. Así, con estos nombres los pueden ubicar en Instagram. Y bueno, por supuesto, la conversación que vamos a tener hoy, vamos a hablar sobre un tema muy importante porque veníamos hablando primero del control, de cómo soltarlo, porque bueno, eso genera muchas fricciones en nuestras relaciones con los otros y las otras, con los demás, y luego hablamos del equilibrio. Luego que soltamos el control, hablamos del equilibrio entre la energía femenina y masculina en cada una de nosotras o de nosotros. Así que hoy vamos a complementar estos temas con una práctica, digamos, una técnica. ¿Cuál es la técnica? Vamos a hablar más adelante sobre la meditación y o la oración. Para quienes meditan o para quienes oran o para quienes quieren empezar algo para conectarse con su ser interno, pues nos vamos a invitar a hacer alguna de estas dos herramientas o técnicas, digamos, que utilizamos nosotras en el día a día. Raiza Fuentes, bienvenida, terapeuta en relaciones de pareja. Cuéntanos primero cómo te encuentras el día de hoy. Bienvenida aquí entre nos. Bueno, para mí sabes que es grato placer estar aquí, conectarnos cada 15 días, llevarles más contenido, herramientas y para que las personas puedan expandir su conocimiento, pero más que su conocimiento, su conexión consigo mismos, su tranquilidad, su paz, para poder relacionarse de una mejor manera con los demás. Para eso estamos nosotras aquí compartiendo. Qué bueno, claro que sí. Nuestra intención aquí entre nos es conversar de las cosas que nos han servido, la que nos inspira día a día o las que estamos tratando de, digamos, de mejorar o alinear con nuestro ser y con nuestras intenciones en nuestra vida, ¿no? Así que bueno, Raiza, vamos a hablar de este tema que ya anuncié, pero para empezar quiero que tú nos digas. ¿Por qué vamos a hablar de eso hoy? ¿Sobre la meditación o la oración? Porque la meditación y la oración es lo único que va a conectar al ser humano así, a su ser, a, a poder conocerse, a estar en silencio y en procesos de paz, de tranquilidad, que es lo único, los únicos espacios que los van a ayudar a mantenerse bien para así poderse relacionar con mejores personas. O sea, si yo tengo una buena relación con lo que tú crees, con lo que yo creo, ¿sí? Sea Dios, universo, vida, el fluir del padre o de la madre, o sea, lo que la persona crea, en los ángeles, la Virgen, sea lo que sea su creencia, tiene que tener un contacto con ella, tiene que tener un espacio con ella, porque desde ese contacto de respeto, de amor, de contención con la divinidad, con su esencia divina, es que esa persona puede expresarse afuera, ¿no? O conectarse afuera. Y que hoy en día vemos a muchas personas sin conexión interna y mucho menos sin conexión hacia los demás. Entonces es como que lo único que te va a llevar a ti a tener buenas relaciones. ¿Por qué? Porque la relación que está afuera siempre me va a proyectar la relación que está dentro. La gente, hay muchas personas hoy en día que dicen que no, que esto es una teoría de la nueva era, que es una forma como de autoculparnos, ¿no? Porque la meditación y la oración. Sorry, como de autoculparnos, pero no, no es eso, es que en la relación con el otro es la única forma que yo me puedo ver. Y en la relación con el otro es la única forma que yo también puedo entender la necesidad de mi ir adentro a conocerme, a autoconocerme y tener un concepto que es la autoestima de ti mismo, un concepto de quién soy, que soy capaz, que no soy capaz, y conociéndome, que solo se hace a través de la oración y la meditación, es que yo logro desarrollarme como ser humano, ¿no? No quedarme en ese reptil y en esas relaciones de dolor y sufrimiento que muchas personas están hoy en día. Así es muy importante lo que dices para iniciar esta conversación de lo que cada uno cree, ¿no? Ahorita, hoy estamos hablando
de la meditación y la oración como una manera en la que nos conectamos con nuestro ser. Pero como lo hemos hablado y como nos ha funcionado también para entender un poco fuera de la religión, porque las dos estudiamos en colegios católicos, entender cuál es esa relación que hay entre la religión, digamos, cuál es la diferenciación más bien que hay entre la religión, la oración y la meditación, la biología, digamos. O sea, yo quiero que tú me hables un poco sobre esa diferenciación o en qué punto se encuentran estas dos técnicas, digamos, cuando uno está conectado a alguna de las dos, porque ya sea porque me criaron en un entorno religioso o porque estoy empezando a obtener información sobre, como tú dices, la nueva era, pero en realidad tiene mucho que ver con la ciencia y la biología, ¿no? La meditación. Entonces, ¿dónde se separan o dónde se encuentran estas dos técnicas o digamos herramientas que tenemos como seres humanos para conectarnos con nuestro ser? Ok, en la neurociencia, hoy en día, nosotros lo hemos hablado mucho, nosotras dos en este espacio, de Joe Dispenza, ¿no? Joe Dispenza habla de una espiritualidad y de una biología y de una ciencia, cómo se maneja este cuerpo biológico. Pero ¿qué sucede con nosotros? Nosotros venimos de una era donde nos enseñaron que hay un Dios afuera. Y esa fue la perdición total de la humanidad, o sea, ha sido la perdición total, donde ahí sí nos tenían el control, o todavía estamos saliendo de ese control hacia nosotros. Es una sociedad que fue controlada con una religión, con todas las religiones, con ese fin, el poder mal canalizado, el poder, no la fuerza divina, sino el poder del hombre. El ¿Cómo miedo, digamos manipula? que el miedo, ¿no? Ajá, Es lo que el miedo. resume ese control. Entonces, ¿de dónde viene? ¿Cómo no ver esta oración o esta meditación desde la parte religiosa? No la podemos separar al principio porque nosotros venimos de una religión muy marcada. Todos los seres humanos, hay personas que no, que son ateas, que no les enseñaron religión, que no les enseñaron de nada, y hoy en día han sido personas que conectan con la meditación a través de una herramienta como el mindfulness que no tiene religión, se les hace mucho más fácil conectar con esa paz. Pero las personas que venimos de una religión, empezamos con la culpa, con el miedo, entonces aquí está como la diferencia. Espiritualidad es la capacidad que tengo de saber que mi espíritu no tiene dolor, ni sufrimiento, ni culpa, ni nada. O sea, mi espíritu viene puro, sagrado, y yo lo único que necesito es aprender desde esta humanidad que tengo cómo conectar con mi espíritu. Hacia allá es que tenemos que ir, ¿no? Pero de dónde venimos, para poder diferenciar la religión, que de repente cuando yo hablo de oración no necesariamente tenemos que conectarlo con religión, pero lo explicamos como para, ¿no? Que la gente no confunda oración con religión. La oración es la capacidad que tengo, que ha desarrollado cada persona de hablar con su Dios. Pero a mí todavía llegaba un momento en que me costaba hablar con ese Dios que todavía creía que estaba afuera. Claro. Entonces, no, es el Dios que está dentro de ti, es la pureza sagrada, ese espíritu que hay que cultivar y cultivar un proceso de la mente, de la emoción para conectar con ese espíritu que eres tú, libre. Entonces, ¿qué hay que hacer? Es lo que tú decías ahorita, es como que, ¿qué es la oración o la meditación? Es una práctica, es algo que cultivo. En el Ujú. mindfulness se llama cultivar la compasión, cultivar el amor, cultivar la presencia. ¿Por qué? Porque hasta hace poco cultivábamos el miedo, la Ujú. culpa, porque me Ujú. dijeron que hay un Cristo que se entregó por mí y lo crucificaron. Entonces imagínate cómo el ser humano ya trae un sentimiento de culpa de que, ok, ¿qué tan malos somos? ¿O qué tanto mal hemos hecho que el amor divino de Cristo lo matamos? O sea, hay una culpa terrible en los católicos. Ahora imagínate en los cristianos que te colocan que hacer una acción en este plano terrenal te lleva al pecado, o a todos, pues a un pecado y a un pecado. A diferencia de la espiritualidad, hacia donde estamos desarrollándonos hoy en día, hacia donde verdaderamente queremos llegar, es a la capacidad de entender la humanidad que somos.
O sea, vivimos una 3D con emociones, con pensamientos que fuimos adquiriendo a través de toda nuestra niñez y todo el proceso de desarrollo humano, que es algo muy biológico, muy cognitivo, y que yo necesito estar en revisión porque hay patrones de estos que ni a ti ni a mí nos sirven. Entonces, ¿qué necesito yo? Llegar a un estado de meditación, que es calmarme, no es que voy a desaparecerlos, no, y poder decidir cuáles son los pensamientos que me van a servir y cuáles no. Esa es la verdadera meditación. Yo elijo sentirme amorosa, pero para sentirme llena de amor necesito cultivar el amor. Entonces, religión es una cosa, oración es la capacidad que tengo de conversación con ese Dios, sea la persona como lo quiera sentir, llamar, pero sí hay una conexión que tú puedes preguntar, pedir información y se te es entregada cuando estás en un estado de paz. Y la meditación es la capacidad que tengo, es meditación o oración, pero cada persona lo va a ir viendo desde sus puntos y desde sus necesidades y desde sus creencias. ¿Ok? ¿Sí me explico? Sí, perfecto. Y hay un punto en la vida en el que yo creo que todos acuden, o sea, como que hay un punto en la vida, o varios puntos en la vida en el que hay una crisis en la que incluso el ateo se conecta con algo o intenta conectarse con algo o alguien más allá de su propio ser, ¿no? O conocimiento. Entonces, digamos que casi todo el mundo en momentos de crisis busca algo más allá de su persona, ¿no? Y es cuando digo, cuando yo supongo que aunque no tengan un Dios o no crean en nada más que la materia, siempre hay un momento, un punto de inflexión en el ser humano en el que busca eso, ¿no? Y eso es en resumen también la espiritualidad, creo yo. Y lo que sucede es que la vida siempre nos está pidiendo cositas, ¿no? La vida nos Cositas. está pidiendo cositas. Nos Eso suena dice, muy, nos dice, muy inocente, ¿no? sí, porque la vida es muy inocente. Nosotros en el fondo somos muy inocentes. Es el ego y la personalidad que creemos ser lo que nos confunde. Entonces la vida está ahí tocándote, diciéndote, suelta el control, suelta el control. No, porque es que yo quiero que sea así. Yo quiero que él lo haga así, yo quiero que mi hijo vaya así, que mi hija juegue así, yo quiero esto, yo quiero aquello, yo quiero que mi negocio facture así, yo quiero que vengan tantas personas así. Y te están diciendo suelta el control. Entonces viene ese quiebre emocional o pueden ser noches oscuras del alma, como tú dices, una separación, una enfermedad, la muerte Un de alguien, accidente. un accidente, cualquier situación extrema que tú no tienes, y tú ahí dices, ok, 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 suelta el control. Hoy alguien me escribía esto, y porque en la rueda de la vida siempre el ser humano antes de morir va a buscar la espiritualidad. Como en algún momento desarrolla el trabajo excesivo, de repente se va unos años a descubrirse a sí mismo y después dice, oh no, pero es el momento de crear, de tener hijos, y después dice, pero es el momento de viajar, porque la rueda de la vida tiene muchas cosas, o sea, tiene sus etapas, que el que Ujú. no conoce, pues no sabe. El que no ha estudiado, el que no se ha leído su carta astral o el que no ha querido indagar un poquito más, anda como muy perdido en la vida y deja que la vida lo lleve. Hoy alguien me decía, me siento muy mal, mira que me está pasando esto. Y yo le dije, ¿cuántas veces o cuántas veces la vida te tocó para evitar eso? No, pues imagínate, desde que emigré yo sabía que tenía que ir a vender todas esas cosas o ir y que alguien limpiara la casa y que sacaran y regalar. Pero su control y su apego, a pesar de que estaba en otro país, de las cosas que ella tenía en esa casa, no le permitió accionar. Y llegó la vida y le desocuparon la casa completa, le quitaron todo, y ella llorando porque decía, tenía todas mis cosas. Ajá, ¿cuántos años tienes de haber emigrado? 3 años. Y en 3 años tú no te desprendiste de eso. No, porque la gente está, pensé que algún día, desde el control, Ujú. voy a volver, pensé que algún día, y no hace la acción que tiene que hacer, que era limpiar su casa, limpiar, esto es relativo, ¿no?
limpiar su casa era sacar lo que ya no le servía, donar, entregar, vender, regalar, lo que ella necesitara, lo que ella sabía que tenía que hacer, pero no lo hizo. Y viene la vida y te da el Soltar una golpecito. parte, ¿no? Soltar una parte de ella, más bien, Eso también. porque está atada a un pasado que no quiere soltar. Ah, estoy aquí, por lo menos la gente que ha emigrado a Chile. Ah, estoy en Chile, pero tengo mi casa en Venezuela trancada, dañándose todo, que al final no le está sirviendo a nadie. Entonces, ¿qué pasa? La vida te da el golpe, que no es un golpe, sino que ha venido avisándote, por lo menos cuando la persona se separa. Las personas se separan, pero la vida tiene tiempo diciéndoles, no tienen sexo, no estás disfrutando nada, mira que ni se hablan, no tienen, ajá, pero, y llegó el hombre y dijo, me fui, conseguí otra mujer, o ella llegó y dijo, me fui, y se quedan, ay, la noche oscura de su alma, su quiebre más fuerte, porque sí duele muchísimo, pero ¿qué pasó? Que no viste los avisos de la vida. Entonces, así es la espiritualidad. Llega un momento en tu vida donde te quita todo o te pone a dudar de todo lo que estás haciendo. Tú lo viviste, pues yo lo he vivido. Y yo decía, ¿será que me tengo que ir para una montaña y volverme, no sé, ermitaña? Porque yo lo único que quería era buscar a Dios realmente en ese momento, que me llegó el momento de buscar mi espiritualidad. O sea, cuando llegó ese momento de conseguirme con tantas preguntas que nos hacemos, pero a veces tú crees que no, que hay otras personas que no le va a corresponder. Sí, a cada quien le va a llegar en un momento. Algunos unos más jóvenes, otros más adultos, pero el momento de pedirlo, de buscarlo, les va a llegar. Y la pregunta que me hacía es de que esa persona que se crea atea, puede ser que se le vaya la vida y ella no sepa cuál es el contacto con su espiritualidad. Aunque yo conozco una persona atea muy cercana a mí, él dice que es ateo, pero realmente en el fondo él me dice, para mí Dios son números. Imagínate esto. Él Okay. dice, yo creo que yo entro en un espacio donde hay muchos números y yo escojo cosas que necesito. Y para él eso es Dios. Pero como él no lo ve como También es nosotros lo válido, vemos, claro. y es válido, no es que no sea ateo, no es que sea ateo, es que imagínate esa estructura de ese ser, cómo puede percibir ese estado de pedir. Y él dice, yo puedo tomar lo que yo quiera en esa cantidad de números. Y a mí me impresionó mucho esa declaración de él. Y yo, oh my God, qué impresionante, ¿no? Pero él es una persona que está en un grado de enfermedad fuerte, pero aún así yo digo, puede ser que en esta vida no confíe y que le falte todavía otras vidas para vivir. O en esta vida vino a experimentar eso, la falta de Exacto. creencia, la falta de creencia con Dios. Pero yo digo que todo el tiempo va a llegar, siempre a todos los seres humanos le va a llegar el día en que van a tener que buscar de Dios, o que como Y personas, también como en mi como lo caso. dices, claro, y también como lo dices y como lo hemos estudiado, aprendido, experimentado, analizado en los últimos años, digamos, también es como tú lo decías, ¿no? Por los ciclos de la vida. O sea, como que todo se conjuga en el hecho de que todo está conectado, ¿no? Es decir, porque puede ser que unas personas nos digan, bueno, pero es que tú crees en Dios, pero si crees en Dios no puedes creer en la astrología, ¿no? Sí, Si sí, estudias el pasa. curso de milagros, que es deshacer el pensamiento, digamos, la mente errada, que es comprender el amor absoluto e infinito que somos, no puedes creer no puedes basar tu vida en la ciencia, porque crees y estudias el curso de milagros. Y yo hablaba con una persona y le decía, es que todo está conectado. O sea, literalmente todo está conectado, porque nuestra base es la naturaleza, creo yo. Entonces, Total, como que los siento que ciclos de la la naturaleza. naturaleza, exacto, la naturaleza está guiada por un todo que lo creó y ese todo hace que la naturaleza sea perfecta, como nosotros somos en nuestro ser muy interno y muy puro. Entonces, la naturaleza tiene sus ciclos, los ciclos los rigen los planetas, los astros, por lo menos en este universo en el que nos encontramos. En Eh, esta tierra.
¿sabes? Y la información que nos ha llegado por ciertas vías para aprender ciertas cosas, como el curso de milagros, o como Joe Dispenza, o como la ciencia, la biología, la física cuántica. O sea, como que yo creo que todo está conectado y cada quien busca esa inspiración en lo que cree, pero en realidad, vuelvo a lo que digo, ¿no? Todo está conectado. Y Como yo que digo que ni todo siquiera es necesario separar que si la meditación o la oración solo son maneras diferentes de hacer las son cosas, dos ¿no? herramientas, ajá. Es como que todo es lo mismo, o sea, como que todos los caminos nos llevan a Roma, ¿no? Llevan a Roma. Sí, como que todos los caminos nos llevan a Roma, pero de repente yo que he trabajado con personas muy cristianas, de la iglesia cristiana, no de la cristiana que es que tengo a Cristo en mi corazón y sé el camino que Cristo me está llevando, no, sino desde una religión, tú le hablas de meditación y se bloquean. Ujú. ¿Me entiendes? Entonces, Claro. es la estructura de la mente la que te permite recibir o no recibir. Entonces, por eso podemos, entonces yo a una persona que viene a mi programa y es cristiana, yo le hablo de oración y ella no me va a cerrar las puertas. Ese es como el lenguaje de la maestra en el aula. El niño que es auditivo, el niño que es visual, el niño que es kinestésico. Entonces yo al kinestésico voy y le toco la manito al niño. Entonces Dios creo que es tan perfecto para llevarnos a la espiritualidad que también crea como muchas herramientas y muchas formas. Imagínate esta persona que yo te estoy diciendo que ve a Dios como números o como un gran universo de números o de información. ¿Cómo será la estructura de cada mente? O sea, por Dios, es impresionante, pero está bien lo que tú dices, porque a veces como que no es necesario dividir, fraccionar, darle tantos nombres a lo mismo que tú quieres decir que es la espiritualidad o entrar dentro de ti, pero es la estructura de la mente la que nos lleva a esos fragmentos. Esa es la verdadera espiritualidad. ¿Cómo yo mantengo mi energía y no desgastarme? Porque ¿quién desgasta tu energía? Ese pensamiento constante que viene y te quita y te roba toda tu atención. Me están montando cachos, no tengo un buen trabajo, no soy suficiente. X lo que quiera cada uno con su pensamiento, ¿no? X cada quien, porque imagínate, diversidad y diversidad, pero el más común y el que nos enseñaron mucho a nosotros es no soy suficiente, no soy bueno, no soy capaz. Y mira lo que dice Joe Dispenza, nosotros tenemos la capacidad de crear toda realidad que queramos, pero desde un estado de paz y tranquilidad. Y a pesar de que él tiene 20.000 herramientas, él se perdió en su ego en algún momento, y lo dice en sus libros. O sea, logré todo, las charlas, las 20.000 personas, todos los programas que quería tener, pero ya no era feliz. Cuando ya no eres feliz, ni estás disfrutando nada, tú dices, ok, aquí estoy, perdón, Claro. en vacío de nuevo, Y en vacío. también, claro, y además, como tú dices, el sistema nos ha enseñado, o sea, nos han educado a estar siempre enfocados en lo que me falta, ¿no? En lo que me falta y en lo que no tengo y en lo que no soy. Entonces, así tengas todo en la vida, si no estás conectada con tu ser, vas a sentir que te falta algo. Te Sí, faltan millones de dólares, te falta novio, te falta pareja, te falta hijos, te falta algo. Esa herida creo que es la que más nos ha tocado, pues a todas, ¿no? Y a todos, en los últimos años sobre todo. Como que nos hemos dado cuenta que fuimos educados para para pensar que nos falta algo o que somos culpables de algo. Y es lo que nosotras estamos tratando siempre de quitarnos ese velo, ¿no? De quitarnos esa creencia limitante que tenemos desde muy chiquitas. Y es lo que hacemos en el día a día. Cuéntame tú, ¿cómo haces tu día a día para usar alguna de estas maneras de conectarte con tu ser como una práctica diaria? Cuéntanos cómo lo haces. primero quiero acotar antes de decirte lo de nos falta algo.
porque siempre nos dijeron, para que seas alguien, debes lograr X cosa. Tal Entonces cosa. yo no soy nadie. Entonces yo no era nadie si no era un título, o si no era la doctora, o si no era el profesional, ¿me entiendes? Entonces Sí, claro. debes o debes ser muy responsable o muy disciplinado o disciplinada para que la gente te quiera o para que Ujú, la gente te valore. Debes ser, debes alcanzar. Entonces ese ujú, afuera es lo que empezó a marcar a como a nuestras décadas, ¿no? Esta ujú. parte de los 70 hacia adelante. Debes hacer algo para ser alguien. Debes hacer algo para valer. Entonces nosotros andamos en esa rueda del hámster. Si yo no logro esto, yo no soy y yo no valgo. Pero fueron mandatos inconscientes que estamos limpiando. Exacto. Y cuando yo me identifico mi mandato inconsciente, cada ser humano tiene que identificar sus mandatos inconscientes. Entonces te das cuenta que ahí hay esa rueda de que soy si logro algo. Y cuando te quitas ese lograr que tú estás diciendo, ese perseguir algo, pues entonces te liberas y dices soy y valgo por quién soy. Ya yo soy. Por ser un ser Claro. humano, yo ya soy. Por ser un... ¿Cuáles son tus actitudes? Pues tú empiezas en terapia como a mejorarlas, ¿no? Para que puedas como que conectar con eso que quieres ser verdaderamente. Y para eso, para conectar con quien quieres ser verdaderamente, ahí sí te voy a responder la pregunta que me estás haciendo de cuál es esa herramienta que yo utilizo. Por lo menos yo personalmente utilizo el curso de milagros, nosotros utilizamos el curso de milagros porque nos da mucha paz a esta mente creadora de historias. Y el curso de milagros vuelve como a traerte, ¿no? A decirte, ok, quiero mi mente recta, quiero ver con los ojos verdaderos de Dios, con los ojos de Cristo. Y vuelves otra vez a dejar de juzgar lo que te está pasando o lo que no te ha pasado o lo que ya te pasó. Porque el ego Ujú. llegas ahí, ¿no? A pelearse con lo que va a pasar, con lo que pasó, pero no está aquí. Entonces el curso de No milagros está en el con presente. exacto. Entonces, para mí el mindfulness es súper esencial. Respiraciones día a día. Alguien me dice, es que es tan agotador estar pendiente de los pensamientos y de las emociones. Es el trabajo. Claro, Porque porque si si no yo, vas a seguir creando lo que no quieres ya para tu vida y lo vas a seguir creando inconscientemente. eh, exactamente, exactamente. O sea, estás creando desde esos mandatos inconscientes y te estás quejando de la vida, pero estás en este mismo círculo vicioso. Entonces, no, se hace la pausa, se hace, por eso yo digo la oración. Para mí, el curso de milagros es una oración, ¿sí? Entonces Sí. pero mi proceso meditativo de pararme, si a veces es muy temprano y respirar, tener frecuencias que están en YouTube, música blanca, para poder relajar mi cuerpo, para poder algo de estiramiento, sí hago, es indispensable para mí el estiramiento cuando no estoy haciendo las prácticas de yoga, pero esas son como lo más que puedo hacer. Y cuando estoy muy mal, que tengo un pensamiento que no logro identificar o un patrón que me está dando, busco la ayuda siempre. A mis amigas, en tu caso, a mi grupo de contención. Hey, hey, ¿por qué? Porque cuando yo identifiqué que yo soy una persona muy sensible, mira esto, tú ya identificaste tu patrón y tú ahorita lo vas a decir, o tu forma de vivir. Mi forma de vivir es mucha sensibilidad. La persona sensible tiende a quedarse con un pensamiento y a buscarle como mucha solución. Entonces, si yo ya sé Ujú. que yo soy así, pues ¿qué hago? Busco ayuda y le digo a alguien que es más lógico que yo, ayúdame a ver esto, ¿cómo tú lo ves? No para que decidas por mí, pero sí para que me des luz en algo que yo necesito. Y así son muchas personas. Necesitan que alguien les dé su opinión y, ok, no logro ver este punto ciego donde me estoy quedando estancado. Ujú. ¿Por qué me doy cuenta que estoy estancado? Porque estoy en una emoción repetitiva de dolor y sufrimiento o juicio. Entonces Ujú. Ok. ya, exactamente, entonces ya cuando tú estás en esas prácticas y tú ya empiezas a conocerte, lo importante es conocerte para que logres identificarlos. Yo digo,
por lo menos la escritura nos sirve a nosotras mucho. No sé a ti qué te sirve, pero por lo menos a mí la meditación, la música, el baile, el estiramiento o de repente danzar con sonidos me libera mucho la parte emocional y la parte mental. Estar tranquila, estar relajada, porque en mi caso pues he venido trabajando la perfección, el control, el éxito y el fracaso pues son Tu talón de Aquiles. eran gran parte de mi identidad, ¿no? Ajá. El identificarme con el éxito y el trabajo. Y bueno, poco a poco he ido descubriendo para quitarme esas capas con eso, con el centrarse en, por lo menos en un pensamiento diario que me genere una emocionalidad diferente y enfocarse en en la persona que quiere ser, ¿no? En la persona que quiere ser feliz, en la persona que quiere estar tranquila, la persona que quiere, sí, lograr cosas, pero primero desde el amor, ¿no? Desde la tranquilidad. Exactamente. Es como si yo te dijera que todos los seres humanos buscamos es eso en diferentes formas. O sea, hay unos que creen que es el trabajo, como tú lo dices, el éxito, porque cuando tú te conoces y sabes que es éxito para ti, ya te calmas y dejas de perseguir afuera. Claro. Entonces sabemos que el mayor éxito para nosotras es sentirnos tranquilas, en paz, pero también materializar lo que queremos, porque ese es el nuevo, como que, ok, yo ya sé que estaba materializando desde un punto muy negativo, que lo que me va a traer es conflicto, dolor y sufrimiento. No quiero eso. ¿Cómo yo materializo? Pues en esos estados de paz realmente, y mira que tú lo estás diciendo, una palabra o una frase que en el día te haga sentir tranquila, pero más que la palabra y la frase que te hace sentir tranquila es aceptar esa emoción que a veces llega densa, negativa, que está en ti porque es el patrón o es la conducta aprendida, e irla identificando y estar menos tiempo en ella, en ese Ujú. pensamiento y en esa emoción. Ya tú dices, ok, ya llegó este exceso de control de que soy suficiente, no soy suficiente, o X, lo que se diga cada persona, y ya la abrazo y la hago parte de mí, porque si yo no acepto lo que yo soy de esa casa que traigo, yo vivo entonces en pelea con eso. Y Claro. si yo vivo en pelea con eso, yo no logro materializar otra cosa. Hasta que yo no acepte, yo le decía hoy a un chico, él me dice, es que quiero ser tan próspero porque todos los hombres deberían ser prósperos. Pero en su Ujú. casa los hombres no le mostraron la prosperidad. Imagínate lo que sufre él. La sociedad le exige que sea un hombre próspero, que mantenga a su pareja, que sea próspero, pero él se siente ahogado y súper mal porque él dice, pues yo no soy tan próspero, mi esposa genera a veces más que yo. Entonces yo le decía a él, abraza eso que te está mostrando tu casa. ¿Qué es? De repente un hombre no próspero, pero eso, desde ahí es que decidimos, ok, de aquí vengo, gente que viene de la pobreza, gente que viene de casas con vicios, gente que viene de infidelidades, gente que vio a papá o a mamá haciendo tal cosa, ¿sí me entiendes? Entonces, hasta que yo no abrace eso que soy, de dónde vengo, mi historia, yo no puedo avanzar. Y es ahí cuando tú dices, ok, esta rutina es para entenderme, aceptarme y también empezar a crear desde ese ámbito de, ok, esto era mi mamá, esto era mi papá, esto es lo que soy en resumen, pero yo quiero crear algo diferente y hago las paces con esa historia. Lo mejor, Claro. Y qué bonito porque eso que tú dices en la charla anterior también lo habíamos tocado, que es que no se puede borrar un pensamiento, sino que se tiene que, eh, darle ¿cómo otra se dice? opción, sustituirlo. Darle otra opción, ¿sí? Superponer, iba a decir yo. Sí, darle la alternativa, ¿no? A la mente y al ego. De, ok, yo no soy esto, gracias. Gracias por mostrarme quién era, desde dónde estaba haciendo las cosas, cómo me estaba peleando con mí misma. Y gracias, pero ahora voy a hacer esto, ¿no? Voy a ser esto. Eh, y bueno, disfrutar la vida, ¿no? Llevarla un poco más sin menos, con menos juicios, ¿no? Sin menos castigos, digamos. Pensando, sintiendo que con con las prácticas diarias,
con la meditación, la oración o la conexión, como tú quieras, con el mindfulness, la conexión con la madre tierra, con cualquier cosa que tú decidas en el día a día conectarte, eso te va a llevar a ser una mejor versión de ti misma, que es la que tú quieres ser, no la que te dice la sociedad, ¿no? No la que te dijeron tus padres que tenías que ser. Entonces, con la práctica de la meditación o la oración, uno se conecta con ese verdadero ser que vino a experimentar, ¿no? Tan en vacío, es como cuando te lanzas al vacío y verdaderamente entras a tus emociones, más el hombre que le cuesta tanto. Y él decía eso, o sea, creo que nunca me había dado el permiso de verme. Y eso le entró un choque emocional que sus lágrimas brotaban y brotaban y brotaban y brotaban. Y yo le decía, pero está bien que lo hagas. Decía, pero es que no se siente bien. Obvio que no se siente bien porque jamás has conectado con tus emociones, ¿me entiendes? ¿Cómo es tan difícil para el hombre conectar con las emociones? Hombre, estoy hablando de género, no, porque la mujer por naturaleza somos más emocionales, pero es esto, es lograr, como este chico, decir, estoy para mí por primera vez. Mi historia fue creada desde la inconsciencia. La de todos. Entonces, cuando estás en un programa como el que yo hago, que entras en un estado mindfulness después de la quinta semana y dices, ¡oh! ¿Esto verdad los creé yo? Y te haces responsable de tu historia y te da durísimo. Entonces, él tenía 3 días llorando y diciendo, ¿cómo carajo yo estaba creando esta realidad tan mala para mí? Y es hermoso también, a mí esto me alegra mucho el corazón. Y yo le decía, tranquilo que ya esto va a pasar, ya vas a aprender a gestionar más tus emociones, lo estás haciendo ya. Pero para ellos es como el lanzarse al vacío, de repente así lo sentimos nosotros en algún momento. Dijimos, bueno, aquí esto me lanzo al vacío y me voy a sentir y a verme. Pero por eso no todo el mundo se arriesga a hacerlo, porque sabe que va a tener y va a necesitar transformar su vida por completo. Y que cuando empieces no vas a parar. Venimos, o sea, a eso venimos. A más nada. Venimos. A más que nada. Todo lo demás es una ilusión. Sí. Que todo lo demás es y todos ilusión. Vamos a pasar por ahí. Y varias veces en la misma vida. O sea, no es como que él pasó por eso y ya se iluminó. No. Va a pasar por eso varias veces hasta que se quite todos los velos que te tengan que quitar. Y ya cuando empiece a disfrutar su vida, pues va a poder empezar a crear. Vamos a poder empezar a crear otras nuevas historias, ¿no? Imagínate un niño de 12 años que tú le ayudes a identificar el patrón mental y emocional. O sea, ya la vida se le hace más fácil y va a decir, ya va que estoy en mi patrón, denme un chance y ya vengo. Voy a sufrir un rato y ya vengo. Para eso nos han dado los ciclos también, ¿no? Para poder irnos adentro, salir, pero como le ponemos tiempo a todo queremos que tenga un tiempo, un límite, un espacio, y en realidad que sea rápido, ¿no? Que sea rápido. Ya va, déjame salir de esta emoción. Dame paciencia, pero dámela ya. Dame la mano y sácame de este hoyo ya, por favor. Gracias a todos los que nos sintonizaron aquí entre nos. Y a los que nos van a ver luego en vivo, por ahí, en las redes sociales o en la vida, nos volveremos a conseguir y volveremos a hablar de estos temas tan